Bienvenidas a nuestro podcast Celebra. Esperamos que hayas disfrutado mucho nuestro primer episodio donde hablamos de la autoaceptación. El día de hoy vamos a hablar acerca del propósito en nuestras vidas, donde tenemos mucho que aprender. Así que nos da mucho gusto que nos acompañes y quédate con nosotras para aprender juntas. Hola, para empezar el día de hoy les voy a leer el día 2, propósito, que está en nuestro cuaderno. Así que si tú lo tienes, ¿por qué no lo abres y lees ahí conmigo? Vamos a empezar con Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vivir con propósito significa reconocer que cada aspecto de nuestra vida tiene un sentido más profundo. Nuestras acciones, decisiones y la manera en que vivimos están dirigidas por nuestro llamado de vivir en y como Cristo. Tenemos que poner atención en cómo vivimos nuestros días, en cómo amamos a los demás y cómo nos amamos a nosotras mismas. No es posible separar un aspecto de nuestra vida de nuestro propósito en Cristo. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde sientes que estás cumpliendo tu propósito. Anota una acción que puedes tomar hoy para alinear más tu propósito, tu vida con el propósito que Dios tiene para ti. Y bueno, me gustaría primeramente mencionar cómo es que estamos hablando de la palabra propósito, porque no queremos hablar el día de hoy de un propósito como una cosa, no queremos hablar del propósito como un lugar en nuestra vida. Un evento. Un evento. No queremos hablar de que necesitamos encontrar un propósito en nuestra vida y tomar todo nuestro tiempo para alcanzar esa meta o ese propósito. Lo que nos gustaría hacer es hablar acerca de vivir en propósito, no por un propósito. Y para nosotras lo que significa vivir en propósito es implica una forma de vida continua y consciente. Para nosotros es una forma de ser interna que afecta nuestras decisiones, que afecta nuestros pensamientos, que afecta la manera en que vivimos día a día. Es algo que no es afectado por las circunstancias, que no es afectado por las cosas, que no es afectado por nuestro trabajo, por las cosas que están pasando en nuestra vida. Y a diferente a vivir en propósito, un propósito sí es una meta. Un propósito sí es algo en específico. Un propósito es algo concreto que puedes definir, que puedes alcanzar, que puedes trabajar. Y eso es la diferencia entre eso, en tener un propósito y vivir en propósito. Vivir en propósito para nosotras es más importante porque el vivir en propósito es como podemos formar esa fundación en nuestra vida para poder cumplir con cualquier propósito que llegue a nuestra vida. Entonces diríamos que hay un gran propósito que es el que en el cual debemos de concentrarnos y en el cual sí debemos de poner todo nuestro esfuerzo y echarle todas las ganas, como decimos, y ese propósito, el vivir en ese propósito, nos va a llevar a cumplir los pequeños propósitos que nos vayamos poniendo a través de la vida, porque el común denominador en la vida, en los propósitos, somos nosotras mismas. Entonces, si nos enfocamos en nosotras, todos los propósitos que nos propongamos, o la mayoría, se van a poder lograr o van a ser satisfactorios porque las cosas externas no están en nuestro control y cambian. Y muchas veces hemos aprendido a pensar que los propósitos tienen que ver con algo externo, con una meta externa que queremos lograr, pero queremos darte una perspectiva diferente. El día de hoy. Como Daniela dice, centrarnos en vivir en propósito es mucho mejor, es mucho más satisfactorio y es mucho más, no puedo encontrar la palabra, pero es mucho más sabio, mucho más consistente, mucho más, tiene mucho más que aprender vivir en propósito. Y para empezar, queremos ayudarte a definir qué es vivir en propósito. Y la primera manera que tú puedes
saber si estás viviendo en propósito, que puedes tratar de vivir en él, es vivir lo más apegada o alineada al código de valores que tú misma te has propuesto. Sí. Y obviamente pensemos que es un buen código de valores, ¿no? Cosas que tú has dicho, estas cosas yo quiero valorar en mi vida, estos conceptos, estos preceptos yo quiero abrazar en mi vida y en las personas que yo amo, queremos vivir de tal manera. Entonces, si tú vives en tu vida viviendo lo más apegada a los buenos valores que te has impuesto en ti misma, estás viviendo en propósito. Sí. Aunque no puedas definir, aunque no puedas decir, pues, no encuentro mucho cuál es el propósito de mi vida, pero ¿sabes qué? Pero vivo de una manera queriendo el bien para mi familia, tengo valores fundamentados en mi casa, en mi familia, y tratamos de vivir lo más apegado a ellos, estás viviendo en propósito. Y creo que eso significa que tenemos que pasar tiempo con nosotras mismas. Realmente nos tenemos que sentar y decir cuáles son mis valores. Y también como que entender que si estás diciendo que estos son tus valores, tienes que vivirlos y tienes que tomar tus decisiones adecuadas a esos valores. Y como aprendimos la semana pasada, es realmente sentarte y decir, ok, estos valores que yo tengo en mi vida a lo mejor no son bien, o vienen de otra persona que a lo mejor ya no los quiero seguir. Y realmente es entender que esos valores no vienen de mí, vienen de otras personas, porque creo que es muy fácil cambiar nuestros valores dependiendo de con quién nos estamos juntando, en dónde estamos, en qué lugar estamos, si los valores que tenemos son de otras personas y no realmente nos sentamos a decir, estos son mis valores. Entonces sí te tienes que sentar contigo misma, te tienes que conocer, te tienes que hacer una lista, esos son mis valores, esto es la persona que yo quiero ser. O a veces las personas a nuestro alrededor o nuestros amigos no tienen ningún valor cimentado en su familia. Por ejemplo, un buen valor puede ser, en nuestra familia nos hablamos con respeto. Sí. Y no quiere decir que en algún momento no haya habido alguna discusión y nos hayamos salido, ¿verdad? Del momento, del valor, pero en la mayoría, o al menos lo que tenemos establecido en nuestra familia, es que nos tratamos con respeto, no nos insultamos, no nos estamos criticando ni nos estamos hablando de una manera equivocada, no nos andamos poniendo sobrenombres y burlándonos unos de otros. Sí. Entonces, ese es un valor en nuestra familia. Otro buen valor puede ser en nuestra familia nos ayudamos cuando podemos. Sí. Si alguien de nuestra familia está pasando por una situación difícil, todos tratamos de dar en cuanto a nuestra circunstancia. Y no tiene que ser solo dinero, damos de nuestro tiempo, damos de nuestro apoyo, damos de nuestro amor, de nuestros abrazos a veces, de nuestro tiempo para platicar, para conversar, para levantar a un miembro en la familia que esté pasando por una situación difícil. Ese es un buen valor. Y hay muchos que tú puedes poner en nuestra familia. Por ejemplo, se cuida el dinero, se valora el trabajo de los demás, se valora el descanso. En nuestra casa se respeta diferentes cosas. Y si tú tienes un código de valores y a veces estás con personas que no tienen o que tienen equivocados de acuerdo a lo que tú has establecido, no tienes que cambiar. Si tú siempre estás abrazando tus valores, estás viviendo en propósito. Eso es vivir, que tú vivas en propósito. Entonces, y que estés cuidando dentro de ti el vivir en propósito. En el que Dios quiere para tu vida. Entonces, otra cosa que tú debes de encontrar en ti si estás viviendo en propósito es que sientes regularmente satisfacción y plenitud que no depende del exterior, sino de saber que estás caminando en la dirección correcta para ti. Y eso es algo que realmente, que a veces no podemos decir, yo tengo este propósito de sentir plenitud y satisfacción, ¿verdad? No se escribe ese propósito. Pero si tú regularmente te encuentras que te levantas un día y puedes respirar profundamente y puedes hacer buenos planes para ti, para tu familia, son el resultado de vivir en propósito. Sí. Son el resultado, esa satisfacción y esa plenitud que tú sientes inexplicablemente
son el resultado de vivir en propósito. Lo estoy repitiendo porque es muy importante. Que puedas disfrutar la mañana, que puedas disfrutar el día de trabajo, que puedas disfrutar la tarde con tu familia o simplemente contigo misma. Sí. Que te puedas disfrutar de una manera libre, que te sientas a gusto contigo misma. Aun cuando pasen pequeños incidentes o pequeñas cosas que se atraviesan durante el día, pero que tú mantengas ese deseo de estar bien, de sentirte bien, de sentirte satisfecha y plena. Eso es vivir en propósito y que lo experimentes continuamente. Sí, y creo que el vivir así es una decisión y creo que es una decisión que tienes que tomar cada mañana y te tienes que despertar con una mente ya positiva, con pensamientos ya positivos, ya para que cuando pases durante el día, si algo pasa que falla, si algo pasa mal, que tú puedes aún así tener una energía positiva, tener una actitud positiva. Y creo que eso fue algo con lo que yo batallé cuando era adolescente, cuando tenía 20 años, más joven, que para mí era muy fácil como que si algo fallara, que yo me enojara o que ya ponía la pared y ya no quería hablar, ya como que... Y creo que llegó un punto en mi vida y tiene que llegar un punto en cada uno de nosotros donde ya decidimos, ya no quiero vivir así, ya no quiero tener como que 5 días continuos donde me siento mal, donde estoy triste porque algo está pasando mal en mis días. Algo no funcionó. Sí, porque algo no funcionó y eso como que, ok, ya no quiero vivir así, ya no quiero como que despertarme ya con la expectativa, hoy va a ser un día malo, y mejor levantarme con una mentalidad positiva y ver todo con una mentalidad positiva, aunque las cosas fallen. Y ese es un propósito. Sí. Eso es vivir en propósito. Ajá, entonces, también, si tú vives en propósito, tienes el deseo de aprender y evolucionar siempre. Los errores y contratiempos no son como un fracaso, sino que se toman como una oportunidad para crecer y aprender. Sí. Y yo creo que esto tiene que ver con aceptar o dejar o saber que los problemas van a venir a nuestra vida, pero siempre tener esa mentalidad de que va a haber algo bueno después de que viene la tormenta, ¿verdad? Porque puede haber personas o puede haber mentalidades que nos ponen como víctimas y ya nunca salir de ahí, ¿verdad? Ya nunca salir de ser las personas que fuimos heridas, o ya nunca salir de las personas que fuimos maltratadas, o las personas que fuimos engañadas, y quedarnos a veces con un estigma y quedarnos ahí atoradas. Sí. Pero si vivimos en propósito, significa que vamos a pasar esa situación difícil, vamos a vivirla como la mayoría de nosotros vivimos, pero siempre va a haber un mañana mejor. Sí. Siempre va a haber algo mejor. O va a pasar esto, pero vienen buenos días, vienen buenos planes, y siempre está el deseo de crecer, y sobre todo siempre vamos a aprender de situaciones y errores del pasado. Los vamos a ver como un aprendizaje. Y no sé si es algo que se nos enseña, pero creo que debemos de ver que el cambio es algo bueno. Y a veces a lo mejor nos da este sentimiento de que si cambio, eso significa que estoy diciendo que yo estaba en lo mal. Y a veces sí tiene que pasar eso. A veces sí tienes que aceptar que tú estabas en lo mal y necesitabas cambiar. Pero el cambio es algo bueno, y a veces nos topamos con amigos de hace mucho tiempo que nos vemos otra vez y lo hacen el comentario, has cambiado mucho. Y a veces como que te lo dicen como que es algo malo. Pero ya no hablas como antes, ya no hablas como los del barrio. Sí. Y cosas así. Pero si realmente piensas en eso, si yo pienso como yo hablaba antes, como yo pensaba antes, como que yo estoy muy feliz que yo soy diferente, que ya cambié, que ya no pienso así, que ya no hablo así, que ya no trato a mis amigos así. Y cambié y sigo cambiando y sigo mejorando. Entonces, sigues evolucionando. Tienes que evolucionar, tienes que cambiar, no te puedes quedar en lo mismo siempre. Y yo creo que no tienes que sentirte culpable si pasa esto, porque yo sé que a mí también me ha pasado que puedo ver amigos que no los había visto en mucho tiempo. Algunos de ellos están en una mejor etapa de su vida, pero otros se quedaron estancados, ¿verdad? Y no tienen esa
ese deseo de crecer y de evolucionar. Y toda cosa o todo aspecto que no crece y evoluciona, no es ni siquiera que se queda donde está, a veces se deteriora más. Ajá. Entonces, todo aspecto en nuestra vida que no nos encargamos de querer crecer y evolucionar en él, nos vamos yendo para atrás. Sí. No es a veces que ni siquiera nos quedamos donde mismo. Sí. Es que nos vamos yendo más y más para atrás. Entonces, cuando tú eres una persona que no perfectamente, que no de una forma egoísta o no sé cómo decirlo, en qué palabra, te gusta crecer, estás bien. Sí. Estás bien, no para aplastar a los demás, no para sentirte mejor que los demás, pero simplemente porque la vida nos lleva a una evolución y a un crecimiento de querer algo mejor. Sí. Y eso es estar en propósito. Entonces, y también como que requiere un cierto tipo de humildad, como que nunca vas a estar en una etapa de tu vida donde vas a ser 100% correcto en todo lo que haces. Y si tú piensas que no necesitas cambiar, realmente estás diciendo eso, que crees que eres perfecto. Y no estás en lo incorrecto en nada. Y nadie es perfecto. Y entonces como que no tiene sentido tener la mentalidad de que no tienes que cambiar o que no tienes que evolucionar o no tienes que aprender. Porque ya lo sé todo. Y no aceptamos, por ejemplo, nuevo conocimiento o nuevas formas de vivir a veces que encontramos en los libros, que a veces encontramos en amistades que ya pasaron por cosas o que ya crecieron y no podemos aceptar sus opiniones porque, ay, sí. Sí, se nos hace, ay, sí, es que, ¿por qué piensan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué ahora se visten así? Bueno, son personas que ya crecieron. Entonces, si estamos abiertos al crecimiento y obviamente no de todo, no tienes que absorber todo ni tomar todo, pero que dentro de ti tú puedas ver, es mejor si yo empiezo a hacer las cosas de tal manera. Porque yo sí me he encontrado con personas que tienen una mentalidad de, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a hacer las cosas así mejor? ¿Para qué vamos a tener todo limpio? ¿Para qué todo lo vamos a hacer con excelencia si se puede hacer así? Sí. Y es una mentalidad con la cual no se puede a veces ni discutir, simplemente a veces es, bueno, lo vamos a hacer así porque así lo decidimos, o porque así es mejor, o porque así ya tengo las cosas listas, pero es una mentalidad de la cual nosotros debemos de querer salir, el no crecer y el no aceptar, el no evolucionar. Entonces, si estamos evolucionando, por más poquito que sea nuestra evolución, nuestro cambio, nuestros pasos hacia adelante, por más pocos que sean de acuerdo a nuestro medio ambiente, a nuestro entorno, vamos bien, estamos en propósito. Aun cuando no podamos, como te dije ahorita, escribirlo y decir, bueno, estoy creciendo y evolucionando, este es mi propósito, no. Pero si tú te volteas a ver años anteriores y tú dices, he cambiado, he mejorado, ya no soy como era antes, ya no pienso como pensaba antes, ahora le encuentro una razón a por qué no hablo de tal manera, por qué no digo las cosas de tal manera, por qué no me comporto de tal manera, le encuentro un sentido. Bueno, estás viviendo en propósito. También estás viviendo en propósito si mantienes el enfoque y la perseverancia aun cuando enfrentas desafíos y estás trabajando para encontrar algo significativo. Y esto tiene que ver también con no tener un espíritu de derrota ante todos los problemas que se vienen a nuestra vida. Y yo creo una persona que enfrenta desafíos, pero que tú los puedes ver y se levantan, que se levantan y que ahí están otra vez echándole ganas. Eso es vivir en propósito. Vivir en propósito no es no pasar por situaciones difíciles, porque nadie entonces viviría en propósito. Todas las personas pasamos por momentos difíciles y por desafíos. Pero yo creo que hay diferentes mentalidades para enfrentar un problema. Y yo creo que la mentalidad con la que tú enfrentas define si estás viviendo en propósito o no. Si te dejas caer fácilmente. Y déjame decirte que yo entiendo y que cada situación a veces requiere un tiempo para absorber el problema, para absorber la confusión, para absorber el desafío, para absorber el golpe que hemos recibido. Claro que requiere a veces días, semanas. A veces hay situaciones fuertes que requieren años para que podamos levantarnos, pero que nosotros podamos decir, me voy a levantar y voy a salir de eso y soy fuerte. Que podamos encontrar algo de resiliencia en nosotros y decir, voy a salir,
me voy a levantar y voy a atravesar este desafío, a veces con dignidad, con carácter. Y eso significa que estás viviendo en propósito, que no te quedes atorado en un problema o en una situación. Y creo que es porque difícil. Vivir en propósito realmente es para crear esa fundación. Que si todo lo de arriba se cae, aún tienes esa fundación. Exacto. O sea, aún puedes volver a levantar. Puedes poner más arriba. Tienes el cimiento, empezar de cero a veces, otra vez, ni modo. Empezar las cosas que pensábamos que teníamos, no tenemos nada, se empieza otra vez de cero y esa es una buena actitud ante la vida y ese es un buen propósito y ese es vivir en propósito en la vida. Si tú vives en propósito en tu vida, tus acciones son positivas. Sí. La mayoría del tiempo, mayoría del tiempo, tus acciones son positivas. ¿Y qué son positivas? Porque tú puedes decir, pues que está riendo, que es bueno. No, que dentro de ti hay un bien. Un bien un deseo de hacer el bien y un deseo de que a la gente le vaya bien. Eres una persona positiva, eres una persona, yo diría hasta buena, hasta una persona con compasión, con mansedumbre, con generosidad en ti. O sea, eres una persona positiva, que a la gente le gusta estar cerca de ti, que tienes una buena, ¿cómo se puede decir? Una buena onda, ¿cómo se dice? No sé, una buena vibra, algo así, que eres positivo, que la gente que tienes disfruta. un impacto positivo en los demás. Ajá. Y a veces no se tiene ni siquiera que hablar mucho. Sí. A veces mucha gente que habla mucho es bien negativa. Mucha gente que habla mucho es bien criticona. Mucha gente que habla mucho es muy enfática en lo negativo, en criticar. Entonces, a veces esas personas, no necesariamente que estés hablando significa que eres positivo. A veces tiene que ver con tu persona. Es algo que a veces ni se puede explicar. Eres una persona que la gente se siente cómoda y se siente a gusto delante de ti. Entonces, eres una persona que estás viviendo en propósito. Entonces, hay muchas cosas más que tú puedes encontrar, pero nosotros quisimos enlistarte estas características donde vivir en propósito es más importante que encontrar un propósito en tu vida. Porque a lo mejor va a haber personas que digan, híjole, es que yo no tengo ninguna meta escrita, ¿significa que no tengo un propósito? No. Si estás viviendo dentro de estos y de muchas más cosas buenas, cosas positivas, estás ya viviendo en propósito y lo vas a ver a lo largo de los años. Lo vas a ver en las relaciones que estés disfrutando, lo vas a ver en la relación con tus hijos que estés disfrutando ya en los años posteriores, los vas a ver en tu salud, los vas a ver en tu bienestar. En muchas cosas se pueden ver cómo estabas viviendo dentro de un propósito, aunque no tenías una meta por ahí escrita. Que también es muy bueno tenerla, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a hablar, de los propósitos, ya hablando de vivir en propósito, que es más importante, es más fundamental, es más necesario, y yo creo que Dios requiere primeramente que vivamos en propósito y después que tengamos propósitos definidos y tengamos propósitos escritos. Es porque estamos viviendo en propósito que podemos llegar. Sí, recuerda que el común denominador eres tú. Somos nosotras. Entonces, si nosotras estamos viviendo en un buen propósito, híjole, es como una emoción escribir propósitos porque se van a lograr más fáciles. Y entonces, para empezar, queremos decirte que hay diferentes propósitos. Hay muchos propósitos. Tú puedes tener muchos propósitos y no solo uno. Porque no sé si te pasaba a ti de niña que nosotras pensábamos que teníamos que escribir un propósito, así quiero ser y esta profesión quiero tener y eso quiero hacer en mi vida y ese va a ser mi propósito y si volteo 1 o 2 años y no lo he logrado, estoy fallando mi propósito. Si volteo y digo, híjole, estoy fallando, quiere decir que ya no lo logré. No, eso no es. Vamos a tener diferentes propósitos de acuerdo a las diferentes etapas de nuestra vida. Y un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, las amistades que tenemos cuando somos niñas. Sí, que son amistades que cumplen su propósito. Jugamos juntas, soñamos juntas de niñas, de que los años desde los años más pequeños que empezamos a interactuar con otras personas y tenemos esa amiga de la infancia, pero que tuvo su propósito y que luego ya
cambió. Que ya cambió y siempre piensas en ellas de una manera muy bonita y las recuerdas, pero sí entiendes que fue una etapa, fue Una etapa de sus vidas. un momento. Ajá. Y no significa que porque no siguió la amistad, no significa que no siguió ese propósito, que es algo malo o que fallaste o que ellos fallaron. Nada más es que cumplió su propósito y ya nos podemos mover a algo más. Y probablemente si nos reuniéramos ya de grandes, a lo mejor nuestras vidas ya no pudieran encajar. Ya no tendríamos, por ejemplo, los mismos valores, los mismos, ya no somos las mismas. Sí. Probablemente, a lo mejor y sí, ojalá que sí, ¿verdad? Pero no por eso vamos a decir, no tuvo su propósito, su vida en mi vida. No, yo tengo mis amigas que tuvieron su propósito en su vida y yo creo y espero que yo haya tenido el propósito en la vida de mis amigas de la infancia, amigas de la escuela. Sí. ¿Cuántas veces nosotras, o creo que todas pasamos por esa donde nos escribíamos, no somos las mejores amigas y vamos a ser amigas por siempre y teníamos como un club secreto y claves y cosas así. Yo tuve ese tipo de amigas y pensábamos, ahí nos hicimos juramentos, ¿verdad? Nunca vamos a dejar de ser amigas. Así de que nos vamos a ver cuando nos casamos, cuando tengamos hijos. Nos vamos a casar juntas y vamos a tener los mismos número de hijos y todo. Y no pasó, pero qué bonito fue en su momento. Esa amistad. Cumplió su propósito. La adolescencia fue cuando aprendimos que la amistad se trataba sobre el compromiso, una manera diferente de conocer la amistad. Entonces, cumplió su propósito. Hicimos los compromisos, ¿verdad? No los logramos, pero al menos entendimos que la amistad se lleva a otro nivel, a comprometerse. Entonces, cumplió su propósito, ese tipo de amistades. Y luego también tenemos diferentes sueños o diferentes propósitos y metas. Otro que yo me puedo recordar ahorita es la maternidad. Todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres, tenemos el propósito de ser mamás. Y lo empezamos a practicar desde niñas con la muñeca y empezamos a soñar con los trastecitos en la cocina y todo ese tipo de cosas que nos íbamos preparando para cumplir nuestro sueño y nuestro propósito. Pero ¿cómo debemos de aprender que la maternidad tiene su propósito y que cambia? O sea, más bien cambia su propósito en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Y es por eso que creo que cuando vemos el propósito de la maternidad, no podemos verla como el único propósito de nuestra vida. O el propósito para toda la vida. Sí. O mi propósito en la vida es ser mamá. Es ser mamá. No. Eso no puede ser la respuesta. Y es porque va a ir cambiando y va a llegar a un punto donde aunque sí, siempre vas a ser mamá, va a llegar a un tiempo donde ya no es igual. Se requiere lo mismo. Ya no se requiere lo mismo. Y hasta cierto punto es inevitable una separación. Puede ser. Sí. Es como que cuando se vuelven adultos y se mueven de ciudad, y ya no los ves. Y es como que pues ya no puedes. ¿Qué pasó con tu propósito? Sí, ¿qué pasó con tu propósito? ¿Qué estás haciendo esos días que no los vas a ver? Y llega un vacío a tu vida y realmente tienes que encontrar maneras de llenarlo. Y si no tienes con qué llenarlo, vas a estar frustrada. Vas y vas a ser el objeto de los chistes que todavía se siguen haciendo de las suegras, que se meten en los matrimonios de los hijos porque piensan que ahí tienen que irse todavía con sus hijos y todavía son parte importante de su tiempo cuando ya no son. Son la esposa ahora y los hijos. Y es verdad, o sea, la maternidad es algo muy bonito, pero a veces se romanticiza, o no sé si es así la palabra correcta, pero se ve más romántica de lo que es. Sí. Y obviamente, de acuerdo a la edad del bebé, la maternidad tiene una etapa más vital que otras. Sí, yo creo que en cuanto nace el bebé, es 99% bebé y 1% para ti. Y eso es para que puedas ir al baño, para que puedas comer ahí cuando puedas. Ahí parada. Parada, eso es, y lo estás sufriendo con todo el dolor en tu cuerpo. Sí. Entonces, obviamente, ahí es 99% el bebé. Pero mientras el bebé va creciendo, se va independizando, va aprendiendo a hacer las cosas por sí solo, tu maternidad empieza a menguar o la forma vital de tu maternidad empieza
a menguar y ahora ya tienes tiempo para ti. Sí. Ya puedes organizar tu vida, ya puedes tener una actividad extra, ya te puedes dar ir a ver a tus amigas. a tus amigas, te puedes dar tiempo para ti misma. Sí. Y así tiene que ir creciendo de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Ya no nos van a necesitar físicamente todo el tiempo alrededor de ellos. A veces van a necesitar simplemente un consejo, a veces necesitamos comer juntos en la semana, algunos días, ya cuando están casados y cuando se van de casa. Pero cambia la maternidad. Entonces, no puede ser, como tú dices, el propósito en la vida ser mamá. Es un propósito que va cambiando. Cambiar. Y nunca vas a dejar de ser mamá, pero tampoco nunca vas a dejar de ser ti misma. Y no quieres que llegue un momento en donde se van tus hijos y te quedas pensando, ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no aprendí a hacer esto? Porque yo no estuve ahí para mí misma. Y creo que eso es lo que nos lleva a buscar diferentes formas en llenarnos que no son saludables, que no son buenas para nosotras. Y es... Yo creo que los hijos también aprenden a apreciar a una mamá que está creciendo en otras áreas. Yo creo que se sienten orgullosos a veces de ver a mamá creciendo, de ver a mamá teniendo sus actividades, siendo una persona que no está simplemente atrás de ellos, complaciéndoles en las cosas que necesitan. Entonces yo sé que es un tema un poco sensible y hay que tratarlo con más cuidado, pero yo sé que la mayoría de ustedes nos entienden. La maternidad no es un propósito para toda la vida, aunque toda la vida vas a ser mamá, pero su etapa vital no va a ser para toda la vida. Entonces, cambia de acuerdo a las diferentes etapas, a las edades y a las situaciones dinámicas familiares, ¿no? Entonces, eso queremos dejarlo en claro. También los propósitos cambian de acuerdo a la edad, ¿verdad? Sí, estaba viendo un documental de las gimnastas de las Olimpiadas y como una de ellas se retiró el mismo año de que se retiró su papá y ella tiene como 22 años y como que me sorprendió mucho el hecho de que fue deportista en las Olimpiadas una vez y eso es todo lo que pudo hacer. Y para mí es como que no podemos pensar en que su propósito para toda la vida fue ser gimnasta, porque ya no puede ser, ya no lo puede hacer como lo hizo antes. Entonces, es entender que ese propósito también tiene su etapa y hay propósitos que también solo lo podemos hacer cuando tenemos cierta edad, cuando nuestro cuerpo funciona de alguna manera que no siempre va a ser así. Y eso lo encontramos en todos los deportes. Que a veces cuando estamos hablando de diferentes deportistas y que surge la conversación de, es que él ya está viejito y tiene 30 años. Y es como que pues no es viejito, pero sí es viejito para ser deportista. Y es como que ellos encuentran otros propósitos en su vida y muchos de ellos se convierten en coaches, comentaristas y managers, encuentran otras maneras de tener propósito en su vida. Y no es así como que dejan de ser deportista y ya se acaba su mundo y ya no pueden hacer nada. Y es por eso, es porque los propósitos cambian, terminan, tienes que encontrar otro y a veces es por cosas que no tienes control de eso. Sí, y ponemos de ejemplo a los deportistas porque no podemos negar que ellos alcanzaron una meta grande, una meta que impactó a veces miles, millones de personas, pero ¿cómo ver eso tan importante y cómo termina? Inicia y termina. Entonces así puede pasar en nuestra vida, que es menos vista, a veces menos famosa. Así hay propósitos en nuestra vida que inician y terminan. Y a veces sí tienen que ver con la edad, ¿no? De acuerdo entre los 20 a lo mejor hay personas o hay metas que sí, propósitos que sí caben dentro de esa edad. Luego están las de los 40, las de los 50. O simplemente etapas de la vida donde propósitos empiezan y se terminan. Y no tienen que ser un fracaso, simplemente tuvieron su momento. Entonces, hay muchos propósitos que nacen de cosas buenas, nacen de sueños, nacen de habilidades, nacen de oportunidades, pero también hay propósitos que nacen de situaciones adversas que vienen a nuestra vida y esos no los planeamos, pero llegan
Y muchas veces pensamos que cosas que nos suceden son el fin de nuestra vida o no vemos salida, pero en realidad son el comienzo. Sí. Y se me viene a la mente pensar en familias que pasan por una muerte trágica de un familiar, por un crimen a veces que viene a la familia lamentablemente, pero cómo se vuelven a veces voceros de personas que están pasando por injusticias. Por ejemplo, de familias que cambian o que inician leyes para que personas no pasen por lo mismo que ellos pasaron. Familias que inician fundaciones para ayudar a familias que estén pasando por la misma situación que ellos pasaron. Entonces encontraron un propósito. Hay muchos ejemplos de enfermedades también, personas que pasan por enfermedades y se convierten en voluntarios, se convierten en donadores, se convierten en personas que están ahí echándole ganas para que información pueda salir, para que exámenes se puedan hacer o se pueda seguir creciendo en esa área, se pueda avanzar en el descubrimiento de curas de enfermedades. Sí. Entonces, ¿cómo esas personas, en haber pasado una situación adversa, un golpe fuerte, encuentran un nuevo propósito en sus vidas? Y son como que momentos donde crees que ellos tendrían todo el derecho de decir, ya no tengo la fortaleza para seguir, ya no quiero vivir. Ya no hay propósito en mi vida. Y creo que es porque tienen esa fundación, porque están viviendo en propósito y que pueden seguir adelante, que pueden reconstruir arriba de eso, porque ya tienen esa fundación, ya tienen eso que está tan Entonces, fuerte. Propósitos van a venir a tu vida que ni siquiera tienes los planes, ni siquiera tienes los pensamientos de que van a llegar a ti, pero aún de una situación adversa, pueden hacer un propósito en tu vida. Entonces, también yo creo que se me viene, no sé por qué solamente, cómo no sé si en todos los países, pues yo creo que sí en todo el mundo, hay ahorita una presión muy grande por los trabajos de las personas. Y pensamos que el propósito de una persona está íntimamente ligada a su trabajo. Y hay trabajos que sí, ¿verdad? Sí. O sea, la mayoría de los doctores, porque habrá sus excepciones, por ejemplo, yo pienso que sí es un llamado y sí es un propósito en su vida el dar casi todo lo que tienen, todo su tiempo para encontrar o para buscar el bienestar de las personas. Sí está muy apegado a su llamado. Habrá otros, ¿no? Pero pongamos ese de ejemplo y cómo sí está muy apegado a su trabajo, pero hay otros trabajos que a veces no tienen que ver con el propósito de sus vidas. A veces un trabajo simplemente es la manera en que necesitamos obtener finanzas para sostener nuestros gastos. Y nuestro llamado está por otro lado. Hay artistas, por ejemplo, pintores, escritores, músicos que su llamado es su pasión, su propósito es uno, pero necesitan un trabajo porque a veces por un tiempo esto no da. Y necesitan tener un trabajo que les ayude a pagar. Sí. Y creo que por mucho tiempo la conversación fue encuentra tu propósito en el trabajo que vas a hacer. Y a veces no siempre es posible. Y a veces como que te sientas en una oficina y dices, ¿cómo puedo encontrar propósito aquí? O ¿cómo es que esto es mi propósito? Es el propósito de mi vida. Y no lo ves. No tiene que ser. No tiene que ser. Obviamente es como que haz lo mejor en tu trabajo, pero no significa que tu trabajo es tu propósito. Porque sí, necesitamos dinero para vivir en este mundo, necesitamos dinero para comer, para tener hogar, y a veces eso es lo único que es el trabajo. Sí. Y creo que sí hay como que a line of thinking. Una manera de pensar. Sí, una manera de pensar que es como que si tienes un cierto trabajo que no es de lujo es porque no eres inteligente o porque eres perezoso o algo así. Y realmente a veces es porque la gente o personas no quieren tener un trabajo muy estresante, no quieren tener un trabajo que les pide mucho porque a veces, porque sí, trabajo es necesario, pero quieren la energía, quieren el tiempo para estar en la casa, quieren estar con sus hijos, con su familia, y a veces ni siquiera eso, a veces quieren estar en la casa para poder hacer otras cosas, lo que quieren hacer para
para hacer deporte, para ir al gimnasio, para hacer su música, su arte, lo que sea. Y a veces como que ponemos tanto valor en el dinero, tanto valor en el tipo de trabajo que tienes que se nos va, que nuestro propósito no necesariamente es nuestro trabajo. Entonces yo creo que si encuentras cosas que te hagan estar sostenible económicamente y no tienen que ver con tener un trabajo así que digas, ay, la gente me va a admirar por mi trabajo, pero me ayuda a sostenerme, me ayuda a sostener cosas que yo quiero hacer, estás bien. Sí. O sea, tu trabajo no tiene que ser tu propósito en la vida o uno de los propósitos, tener un trabajo que la gente apruebe, ¿no? Entonces, recuerda, mientras seas responsable con tus gastos, ¿no? Con los tuyos y los que tengas que dar para tu familia, porque no se trata obviamente de tener cualquier trabajo simplemente por seguir tus sueños y olvidarte de la responsabilidad económica. Pero que sí puedas vivir una vida, yo creo, libre de estrés, ¿verdad? A veces por no tener tantos lujos, pero que el tener a veces disfrutar a tu familia, si es un lujo para ti es un lujo. Y lo puedes sostener, qué bueno, ¿verdad? O sea, si dentro de esos valores es pasar tiempo en familia y cuesta un poquito más de tiempo y tienes que dejar algo del trabajo, eso está bien. O sea, depende de los valores que tú tienes. Que tú tienes, que son tu siendo, fundación. como te recordamos, responsable en la economía. Y no sé por qué se me viene a la mente también pensar a veces como padres que nos olvidamos de que nuestros hijos también pueden estar creciendo en un interior y no simplemente en el exterior. Porque como padres tendemos a cometer el error de que si no estamos viendo que nuestros hijos están haciendo esto y esto y esto y esto y esto, son unos flojos. Cuando ellos pueden estar creciendo en áreas intelectuales. Por ejemplo, puede haber un hijo que no tenga un gran trabajo y que no sea como el hijo de fulana o sutana y que logró tal trabajo y tal posición, pero a lo mejor nuestros hijos a veces son más nobles, son más respetuosos, están creciendo en otra parte de sus vidas, de su espíritu, de su alma, y tenemos que valorar. A lo mejor es más valioso a veces esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que dar espacio para eso, como te digo, siempre buscando, como dijimos ahorita, el compromiso, la responsabilidad hacia los demás, pero a veces pensamos que el propósito es tal cosa, que el propósito se tiene que ver de tal manera cuando a veces los propósitos son diferentes áreas. Muy diferentes. En nuestra vida y en la vida de nuestra familia, de las personas que amamos. Entonces yo creo que hay muchas áreas que podemos tocar en cuanto al propósito, pero lo que queremos que te lleves, más que los propósitos pequeños que tú puedas lograr o los diferentes propósitos externos que tú puedas escribir y los logros y cosas que quieres obtener en la vida, queremos que te lleves el deseo de vivir en propósito, ¿verdad? Sí. Eso es nuestro enfoque, eso es la importancia de lo que queremos comunicarte en este podcast. Vive en propósito, porque viviendo en propósito vas a estar bien contigo, vas a estar bien con tu familia, vas a estar bien en tu relación con Dios y te vas a acercar a abrazar los pequeños propósitos o los diferentes propósitos que te lleguen a la vida, en los que tengas escritos y los que vengan en el futuro que no sabes todavía, los vas a poder lograr mejor, vas a estar más preparada, vas a estar más madura, más fuerte, con más fortaleza interior para abrazarlos y para lograrlos. Entonces, si tú queremos ayudarte o respondiéndonos esas dos preguntas que lo hicimos con nosotras, nos podemos dar cuenta si estamos viviendo en propósito. Y la primera pregunta es, ¿te sientes plena regularmente? ¿Sientes la plenitud? Y la plenitud yo creo que es como un paquete o un cóctel de felicidad. Sí. La plenitud envuelve la paz, la plenitud envuelve la satisfacción, la plenitud envuelve la llenura, la plenitud envuelve el contentamiento, la plenitud envuelve la fe, la plenitud envuelve el deseo de crecer, la plenitud envuelve tantas cosas buenas. Lo que tú le quieras poner, pero plenitud es que abarca
muchas cosas y muchas cosas buenas. Sí. Y todas son buenas. Entonces, si tú regularmente estás sintiendo plenitud, aunque tú digas, híjole, pues yo no tengo nada escrito de que quiero lograr esto. Bueno, te animamos a que sí lo hagas porque es bueno tener pequeños propósitos. Pequeños a corto y largo plazo es bueno. Y ya te enseñamos en la clase pasada o en el podcast pasado, está bien si después los borras, Sí. ¿verdad? Si no se cumplen. Pero proponte propósitos. Pero si tú dices, sabes que regularmente no los puedo escribir, pero sabes que yo siento plenitud Sí. en mi vida, siento plenitud en mi familia, siento plenitud hacia mi futuro, siento plenitud hacia lo que estoy viviendo y lo que he vivido, ahí vas bien. Sí. Estás viviendo en propósito. Porque creo que sí, que a veces como que la sociedad pone más valor en el trabajo de una persona que en la misma persona. Ujú. Y es como que nosotros queremos lo opuesto. Hay mucho más valor en la persona que en los propósitos, que en las cosas que puede hacer. Entonces, es por eso que es muy importante que tú trabajes en ti misma, porque entre ti y tu trabajo, entre ti y tu propósito, entre ti y las cosas que tú estás haciendo, tú eres la más valiosa. Y no son esas cosas que te dan valor a ti, es tú que le das valor a esas cosas. Entonces tú tienes que crear eso, tú tienes que vivir en propósito, tú te tienes que sentir plena, tú te tienes que llenar. Porque si tú no estás llena, no vas a lograr esos propósitos, porque no vas a poder dar de ti misma, que es lo mejor que puedes dar, que es lo mejor que puedes hacer. Ujú. Y cuando no tienes esa plenitud de fondo, cuando no tienes esa felicidad o esa llenura, no son propósitos, son cosas para llamar la atención, es cumplir o tener logros para causar una respuesta en los demás, es para cumplir expectativas a veces de otras personas. A response. Una respuesta No es ni vacía, tiene valor. una respuesta vacía a la proposición de alguien o a un anuncio que viste en la tele o a algo que te llegó en un texto o en algo. Si no es parte de tu propósito, si tú no estás sintiendo plenitud en hacerlo, entonces no es un propósito. Entonces también, si hay beneficio en lo que tú haces, en la manera de vivir, estás beneficiándote a ti misma, te estás haciendo bien y estás haciendo bien a las personas que están a tu alrededor, estás viviendo en propósito. Entonces, yo creo que si las personas, tus hijos, tu esposo, cualquier familiar que esté alrededor tuyo, recibe cosa buena de ti, recibe positivismo, del positivismo que estábamos hablando ahorita, no de palabrería positiva, ¿no? Sino de una persona buena, de una persona que le gusta a la gente estar cerca de ti, tu familia le gusta pasar tiempo contigo, estás viviendo en propósito, tienes buena vibra, tienes buena madera, tienes buena mentalidad, tienes buen espíritu, tienes un alma sana en su mayoría, porque nadie es perfecto, pero en su mayoría estás viviendo en propósito. Si la gente te saca la vuelta, si la gente no te invita a las fiestas, si la gente trata lo más posible de no involucrarse en tus actividades, algo no está bien. Entonces no estás viviendo en propósito. Pero si la gente le gusta ir a abrazarse contigo, le gusta que tú estés cerca de ellos, le gusta tu conversación, bueno, es que estás viviendo en propósito. Si tú te encuentras en tu vida que tienes el deseo de comprometerte, de ser responsable contigo misma y encuentres placer en lo que estás haciendo, estás viviendo en propósito. No puede haber una persona viviendo en propósito que no tenga compromiso. Y a veces el compromiso es consigo misma. Si una persona no tiene un compromiso, y yo creo que compromiso, lo hablamos ahorita, es tener un código de valores conmigo misma. De esta manera quiero ser, de esta manera me quiero comportar. Si tú no tienes un código de valores que tú dices, no siempre, pero regularmente me dirijo por estas cosas buenas que he decidido para mi vida, estás viviendo en propósito. Si tienes un compromiso con tu familia, no de siempre, ¿verdad? Pero que tu familia puede contar contigo cuando es necesario y cuando es indispensable, estás viviendo en propósito. Cuando tu iglesia puede contar contigo y que te puedas comprometer con el tiempo que puedas dar, con el compromiso que puedas dar de acuerdo a tu posibilidad,
estás viviendo en propósito. Si tú, en tu comunidad, tú eres comprometida con lo que puedas hacer. Sí. Simplemente con no tirar la basura en la calle, En la calle. con respetar las señales de tráfico, con ser respetuosa con el Sí, medio ambiente ajá. donde vives, con no tener la música alta después de que las horas lo dicen, ¿no? Disfrutar una buena fiesta, obviamente, es Sí, muy sí. importante, es muy importante eso, pero que respetas las diferentes áreas de tu comunidad, de tu país. Si votaste, por ejemplo, que acaba de pasar una elección y eres responsable con tu papel de ciudadana, de tu comunidad. Si eres responsable, comprometida con tu comunidad, estás viviendo en propósito. Entonces, yo creo que hay muchas, pero solo te queremos comentar estas áreas. Y lo que queremos es que seas feliz, Sí. que no te confundas entre propósitos que no se cumplen y digas, ya no valgo la pena. Sí, no te confundas en que tus propósitos son lo que te dan valor. Que no es cierto. Y a veces como que sí vivimos en una sociedad donde pone mucho valor en esas cosas y creo que nos tenemos que poner valor en nosotras mismas, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras almas y seguir adelante con los valores que tenemos y que en vivir con esos valores es un propósito en sí mismo. Y no es que necesitas hacer la gran cosa. Porque llamar la atención. Yo a veces como que yo batallo para decir, este es el propósito de mi vida. Pues porque, como dices, hay muchos propósitos que tengo. Hay muchas cosas que estoy haciendo. Soy amiga, soy mamá, soy esposa, estoy en la iglesia. O sea, no es como que se puede hacer uno solo, uno ¿verdad? solo que abarca. Y creo que sí, muchas veces somos enseñados así como que así es como encuentras tu propósito. Es qué quieres hacer cuando seas grande y cómo lo vas a hacer. Y es como que tenemos que cambiar esa mentalidad y tu propósito no está en tu carrera. Y tienes que encontrar tu propósito en ti misma y seguir adelante así. Ajá, y puedes a veces tener un mucho mejor propósito, a veces sin hablar, a veces sin decir nada, sin poner un post, sin tener que decirle a todas tus amigas, pero si dentro de ti sabes que creciste en algo interior, sabes que dejaste ir un pensamiento erróneo, perdonaste a alguien, cambiaste una manera errónea de pensar o te diste la oportunidad de crecer en cierta área, cumpliste un propósito. Cumpliste un propósito en tu vida y lo cumpliste en el área donde mejor se deben de cumplir los propósitos, en ti misma. En ti misma. Y eso significa que la mejor área donde tú puedes invertir, la mejor área donde tú puedes crecer, la mejor área donde tú debes de buscar lo mejor es en ti misma. En ti misma. Y cuando estás centrada en eso, estás muy bien. Y luego ya te vas a animar a ponerte ahí pequeños propósitos en la vida. Pero si te estás centrando ahorita en ti misma, si tú dices, ahorita estoy concentrada en mi propósito personal, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis valores, en mis conceptos, en mis preceptos, estás muy bien. Estás muy bien y eso es lo que queremos animarte a que crezcas en ti, en tu propósito personal y que vivas en el propósito que Dios ha creado para ti en la vida. Que seas feliz, que seas plena, que tengas una relación con Él, donde tú puedas hablar con Él, donde tú puedas sentirte como tú eres, donde tú puedas mostrarle tus defectos, tus habilidades, pero también tus errores, tus sueños, tus deseos. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos querer de la vida? ¿Qué más podemos? Yo quisiera para ti como mi hija, primero mi vida, para ti como mi hija, para mis amigas, para mis familiares, mis hermanas, mi mamá, que crezcan en ellas mismas, que vivan plenas dentro de ellas mismas y después ya hablaremos de los propósitos externos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que te lleves el día de hoy, el vivir en propósito y que te ames a ti misma, que te nutras, que te llenes del amor de Dios, que te llenes del amor tuyo a ti misma y que con ese puedas amar a los demás. Sí. Entonces,
Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Seguimos la semana que entra con el tercer episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Por estar aquí y por escucharnos. Nos vemos la siguiente. Bye.